sobre pensiones civiles del Estado. Pues un placer estar contigo, Betsy. Gracias por la entrevista y véngase con todo. Vamos con todo. Diputado, antes de entrar en este asunto, yo quisiera hablar del contexto. Usted, diputado, presentó el 5 de febrero del 2025 la situación que tiene pensiones civiles del Estado. ¿Por qué? ¿A qué se debe que usted haya realizado esto? ¿Cómo está la situación de pensiones? Sí, bueno, se hizo principalmente en atención a quejas, a demandas que nos hicieron los usuarios, los derechohabientes de pensiones civiles del Estado. Se acercaron con un servidor y nos hicieron planteamientos en ese sentido. En primer lugar, lo de los medicamentos, que batallaban mucho para que les surtieran los medicamentos, principalmente ya medicamentos más especializados, aunque también algunos se quejaban de medicamentos muy básicos. O incluso para medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes, la alta presión. Entonces, fue el primer planteamiento que nos hicieron. Ya interiorizándonos más en la plática con algunos de ellos, pues nos enteramos de muchas otras cuestiones. Por ejemplo, la situación de que no había citas para especialistas en casos que urgía la cita, ¿no? La atención por parte de los médicos ya especialistas, y que se las daban hasta 3, 4, 5, hasta 6 meses después, en casos en que la atención pues era urgente y ellos tenían que, pues si tenían las posibilidades, acudir ante un médico privado. Y pues el gasto que representa es muy grande, ¿no? O sea, una afectación a su economía familiar muy grande. Entonces, pues esto fue lo que nos fueron planteando en primer lugar. Después ya nos enteramos de que la situación en pensiones pues está muy difícil, precisamente porque muchos de los organismos, ya sean de gobierno o autónomos, que tienen a sus empleados como derechohabientes de pensiones civiles del Estado, les habían estado reteniendo las cuotas a los empleados, pero no las reportaban a pensión. Yo soy el patrón de cierto número de trabajadores, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es uno de los que me consta que estaba en esta situación. Okay. Como rector o como administrador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, yo a los maestros sí les quito la parte proporcional de su salario, que es para operar el servicio de pensiones, pero no lo reporto a pensiones civiles del Estado. Y a los usuarios no se les puede suspender el servicio. Okay. Ellos seguían gozando del servicio, pero es obvio que ante la falta o la escasez de recurso económico, el deterioro en la atención y en la dotación de medicamentos y en la atención por parte de especialistas, pues iba a tener una disminución, una desmejoría muy notable, lo cual fue lo que nos denunciaron. Y pues es una situación muy, muy delicada, porque no solo se trata de una situación en la que los empleados no reportaron a la institución. La institución sí les cobró a los trabajadores, pero no lo reportó. No es una situación irregular, es incluso una situación que implica un delito, el delito de peculado, porque se usa el recurso público para una situación que no está autorizada, porque no sabemos ni siquiera en qué se utilizaron esos recursos. Entonces, se denunció esto también, se cuestionó al director de pensiones para que informara qué dependencias tenían este tipo de adeudos y son adeudos muy grandes, históricos, que no entiendo yo por qué nadie había hecho nada. Más o menos un porcentaje que nos pueda decir. No, tanto. Pues hay instituciones que deben más de 100 millones de pesos, por ejemplo, a pensiones. Y luego, hace poco, o sea, me llamó mucho la atención que anunciaran como un logro el que se comprometiera la Universidad Autónoma de Chihuahua en pagar en abonos, no sé si chiquitos como en Electra, pero en pagar a pensiones civiles del Estado. No es un logro, es algo que tendrían que haber hecho desde hace mucho, y además, ¿dónde están los responsables? Okay. De todas estas instituciones que dejaron de pagar, porque son varias, son algunas. Entonces, ¿por qué nadie ejerció la ley para hacerlos cumplir y para que paguen en el caso de quienes incurrieron en estas irresponsabilidades, ¿no? O estas irregularidades administrativas?
y en algunos de los casos, pues estos delitos. ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo una auditoría completa a pensiones civiles del Estado? ¿Y qué resultados se tuvo de esto? Pues, o sea, se supone que las auditorías son anuales, o sea, la Auditoría Superior del Estado tendría que haber informado de estas irregularidades y tendría que haber actuado en consecuencia. Yo no sé por qué en las cuentas que revisa la auditoría no viene, o si viene, ¿por qué no se actuó en consecuencia? Porque no estoy seguro si los informes de la auditoría sí lo contemplan, pero no hubo consecuencia al respecto. O sea, que se presentaran las denuncias correspondientes e incluso que se siguiera de oficio, porque es un delito que ahí está, se sabe, no necesitamos tener una denuncia, porque además el perjuicio es muy delicado, es para muchas personas, muchas familias, y bueno, pues se está incurriendo en omisión de algo muy grave. ¿Con cuántas familias más o menos? Me imagino que muchísimas, pero pues mire, ¿cuántas nada más de maestros, creo que son 23,000 maestros con sus familias, y aparte los maestros jubilados ya con sus familias también, pero pues existen empleados de muchas otras instancias que también son derechohabientes de pensiones. No tengo el número exacto, pero es un número muy, muy considerable, tomando en cuenta que no nomás son ellos, sino también sus dependientes económicos. Diputado, usted, respecto a estas preguntas que realiza el titular, ¿qué respuestas obtuvo? ¿Qué pasó ahí? Obtuve puras respuestas así como para calmar la inquietud, pero realmente no hay ninguna respuesta sólida en el sentido de ya lo estamos solucionando, a tal grado que se tuvo que crear una comisión especial para analizar la situación de pensiones. Pero esto es responsabilidad de los titulares de pensiones también, o sea, de los anteriores, porque pues obviamente hubo gente detrás. Sí, claro. O más bien es responsabilidad de las otras instituciones que no pagan lo que tienen que pagar. No, de ambos. Okay. Porque, o sea, yo como pensiones, pues estoy viendo que me están faltando recursos por una situación que es totalmente irregular. Está fuera de la ley. El que se distraigan los recursos que deben ser destinados a pensiones para cualquier otra situación, sin importar si es una situación legal o sea, es especulado y es un delito. Y quien lo cometió debe responder ante el pueblo, o sea, por medio de las autoridades, ¿no? Debió haber las denuncias correspondientes, que hasta ahorita yo desconozco si están interpuestas. Y te digo, me considero hasta vergonzoso en cierto grado que se anuncie como un logro el que van a empezar a pagar. ¿Quién es más? ¿Nada más la UASH? No. Bueno, la nota que yo vi sí era nada más de la UASH. Pero digo, pues tienen que ser todas y no anunciarlo, simple y sencillamente ejecutarlo. O sea, porque pues qué caso tiene que lo anuncien y cómo nos consta que sí lo están haciendo, ¿no? O sea, vamos a estar muy pendientes de que efectivamente sí se estén realizando estos pagos y de que sea en la posibilidad económica de cada una de estas instituciones o organismos autónomos de la manera más expedita posible. ¿Podría saldarse la deuda de pensiones en este sexenio? Ya se va a acabar, ya falta poquito. Bueno, yo creo que aunque paguen todo lo que deben, la situación de pensiones todavía quedaría muy delicada. Okay. Y es tan delicada que se tienen que planear formas. De hecho, ya hay situaciones que por ejemplo, los derechohabientes consideran delicadas, ¿no? O sea, ya no se tienen las mismas condiciones que se tenían no sé cuántos años atrás, pero antes tú te jubilabas a cierta edad y con ciertos años laborados. Ese número de años laborados se incrementó y la edad también. O sea, y muchos de ellos ya ni siquiera tienen derecho a una pensión, sino que están en cuentas individuales. Y lo que vayan ahorrando, como en las Afores, que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo en lo particular ya soy jubilado del IMSS y tengo una pensión buena en términos generales, pero los que vienen ya después de mí, que no estuvieron en el régimen del 97 para atrás,
ellos van a tener que atenerse a su ahorro en la Afore. Sí, pues a sus propios a lo que ellos decidan aportar para tener pues una vejez, digamos, decente, ¿no? O sea, hay intención por parte del gobierno federal de modificar estas situaciones y que vuelva el sistema de pensiones a ser como era hasta antes del 97, pero pues quién sabe, ¿verdad? O sea, hasta ahorita son planes. Pero aquí a nivel estatal ya están en esa condición de cuentas individuales. Incluso hay un grupo de maestros que se denominan 1064 o algo así, que ellos están en una situación que ni están en uno ni están en el otro. Entonces, no les cobraron las aportaciones y ahora están en una situación, o sea, que pues no hay recurso en su fondo. Entonces, no hayan cómo regularizar esa situación. Pero además está también una propuesta de la fracción parlamentaria del PRI para que a los policías se les pueda jubilar tempranamente. Se me hace verdaderamente, con todo respeto para los compañeros del PRI, o sea, se me hace noble la intención, porque definitivamente los policías sí están sujetos a tensiones muy grandes por el mismo desarrollo de su trabajo, ¿no? Claro. El desempeño sí los lleva a situaciones de estrés muy elevadas y pues sí es más desgastante esa labor que otras, ¿no? Pero digo, finalmente, pues la labor, por ejemplo, del maestro, hay maestros que están al frente de grupos de 60 niños, o sea, eso también es totalmente estresante. Yo soy hijo de maestros, tanto mi mamá como mi papá eran maestros, y o sea, el trabajo del maestro no es nomás en la aula, se llevan trabajo a la casa y todo el día están trabajando en revisión de pruebas, en revisión de tareas, y todavía tienen trabajo que tienen que estar capacitándose, garantizando que están desarrollando su labor de manera adecuada ante las autoridades educativas, etc. También es muy desgastante, pero coincidimos en que el trabajo de los policías es muy estresante y que la intención es muy buena, pero si vemos las condiciones en las que se encuentran pensiones civiles del Estado, pues realmente en este momento es absurdo hacer un planteamiento como ese, y están insistiendo mucho. Yo no sé por qué. Yo lo que he planteado ante la Comisión Especial de Pensiones es que primero resolvamos pensiones, que pensiones vuelva a ser el pensiones que los derechohabientes presumían. Antes la gente te decía, es que yo tengo pensiones. Y ahora te dicen, es que tengo pensiones. Ni siquiera medicamentos, ni nada. Sí. Ya hasta se compara muchas veces que la gente tiene que ir ahora a atenderse en servicios privados de salud. Sí. Porque pues ya en pensiones ya no tienen es como han cobrado relevancia los consultorios que están enseguida a las farmacias, ¿no? Ya sea en CIMI o en farmacias del ahorro. Es un comercial, pero ahí está. No nos patrocina. Pero vamos a buscar el patrocinio aquí para ver si la raíz de Chihuahua. Ahí si quieren patrocinarnos los de CIMI, aquí para tenerlos. Entonces sí han cobrado auge por esa situación precisamente, ¿no? O sea, y digo, qué bueno que existe eso, porque la problemática de salud en términos generales, y no voy a esquivar la responsabilidad que también tienen las autoridades de salud y que son gobiernos de Morena en este sentido. O sea, tenemos que resolver los problemas de atención a la salud de los mexicanos de todos los niveles de gobierno. Es que muchas veces sí comentan, o sea, la verdad, claro. Es que no hablan del IMSS, o sea, es que no hablan del déficit que se tiene en el IMSS, que no hay medicamentos, que te hacen orinar en un guantecito en vez de en un vasito, etcétera, o sea, ese tipo de cosas, pero sí se habla, o sea, sí se ha señalado. Sí, también, tenemos que aceptar que las realidades ahí están y no las podemos evadir. La cuestión es que yo me he enfocado en el tema de pensiones. Yo les digo a cualquier otro, pues aborden ustedes el tema del IMSS o del ISSSTE o sea, yo digo, las quejas que a mí me han llegado a presentar sobre el IMSS y sobre el ISSSTE, claro que las canalizo y sí
trato de darle atención también ante las autoridades de cada una de estas instituciones. Pero finalmente yo me he enfocado como legislador en este tema porque también a veces uno se quiere ocupar de todas las problemáticas y pues no le alcanza, ¿no? Somos en primer lugar pues 33 diputados y cada uno puede agarrar un tema y todos resolverlos en conjunto, ¿no? O tratar de resolverlos en conjunto. Por eso se lleva al pleno cada una de estas temáticas para que entre todos lo aprobemos y decidamos de qué manera lo llevamos ante las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se encuentre una solución. Acciones legislativas que se puedan hacer aparte de la Comisión Especial para Pensiones Civiles. ¿Qué más se puede hacer desde el legislativo para quitar ya este déficit? Bueno, mira, nosotros hicimos un exhorto para que se genere un sistema de construcción de vivienda por parte de las autoridades estatales para los derechohabientes de pensiones civiles del Estado, porque desgraciadamente pues no tienen derecho a créditos para vivienda, créditos accesibles, ¿no? Porque digo, finalmente puede haber créditos en la banca privada, o en otro tipo de instituciones privadas, pero como existe el Infonavit o el Fobiste para los empleados del gobierno federal, no existe algo similar en el gobierno del Estado. Entonces, nosotros exhortamos a que se genere este sistema de vivienda o que incluso se lleguen a convenios con el gobierno federal para que parte de los recursos que se destinan al Infonavit y al Fobiste puedan acceder los derechohabientes de pensiones civiles, pero tiene que haber convenios en los que el gobierno del Estado no ha estado interesado en plantear o llevar a una concreción. O sea, ¿ustedes ya han hablado con el gobierno del Estado? Te digo, hicimos el planteamiento el exhorto, no tuvimos ninguna reacción en ese sentido, a pesar de que incluso los maestros o los derechohabientes de pensiones civiles del Estado interpusieron amparos y que algunos de ellos ya se han resuelto a favor de ellos. Entonces, debido a la resolución que se dio en cuanto a esos amparos, ya debería haber una reacción por parte del gobierno del Estado de hacer un planteamiento, te digo, ya sea que se genere un sistema estatal de construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes de pensiones civiles del Estado o que se hagan convenios con instituciones como Infonavit o Fobiste para que algún porcentaje de esos recursos que se dirigen a estas instituciones pues puedan beneficiar a trabajadores de pensiones, derechohabientes de pensiones civiles del Estado. No creo que sea tan difícil el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el municipio ya se había implementado algo así para que los policías municipales tuvieran acceso a vivienda. Sí, ha habido iniciativas individuales. Sí hay, por ejemplo, colonias de aquí de Chihuahua. Yo soy de Ciudad Juárez, entonces te puedo decir de Ciudad Juárez. Si hay colonias como Heréndira, como la Emiliano Zapata, en donde casi viven puros maestros, porque se originaron iniciativas por parte del gobierno de estatal en determinado momento y dirigieron ciertos recursos a la construcción de casas para los derechohabientes o para los trabajadores de gobierno del Estado, ¿no? Principalmente los maestros. Entonces, se puede volver a hacer. La cuestión es pues tener iniciativa, tener creatividad, pero sobre todo la intención de poder beneficiar a quienes laboran para una institución como es el gobierno del Estado, ¿no? De esto estamos hablando entonces de una reforma ya completa a la ley de pensiones. Sí, o sea, definitivamente lo de pensiones tiene que ser una... no voy a decir relanzamiento porque luego nos vamos a lo del PAN y eso fue una cosa muy curiosa. Eso es para otra entrevista. Sí, no, pero sí debe ser como la refundación de pensiones, ¿no? Okay. Pensarla desde su origen y ver qué es lo que funcionó, que puede todavía ponerse en práctica y lo que perjudicó y que tiene que desecharse para generar un sistema que opere adecuadamente en beneficio de sus derechohabientes. Sí. Ese es trabajo que tenemos que hacer conjuntamente el Ejecutivo con el Legislativo. Pero definitivamente, o sea, no es tan poca la derechohabiencia de pensiones civiles del Estado. O sea, son muchas personas, porque acuérdate que estábamos hablando ahorita de que son los derechohabientes más sus dependientes económicos. Okay. O sea, la cantidad es grandísima y perjudica porque se perjudica la calidad de vida de los chihuahuenses en términos generales. O sea, el hecho de que
tengas que atenderte en el ámbito privado, pues perjudica demasiado la economía, ¿no? Ese recurso que podrías utilizar para comprarte otras cosas que generan movimiento en la economía, pues lo vas a dedicar a algo que va a perjudicar la economía familiar. Y mira, por ejemplo, el exhorto para la creación de la Comisión de Vivienda o de un sistema de construcción de vivienda fue aprobado por unanimidad. La cuestión es que por parte del Ejecutivo pues no ha habido una respuesta, pero aquí sí hay coincidencia por parte de los legisladores de todos los partidos, o sea, no hay una oposición a las propuestas que hemos presentado, a las iniciativas o exhortos, o incluso las preguntas que hicimos. Muchos coincidían en la intencionalidad de estas preguntas. Espero que no muchos coincidan con las respuestas, porque la verdad no fueron las que esperábamos. Okay. Pero vamos a estar insistiendo, o sea, la comisión especial está activa, está vigente, vamos a seguir sesionando y llevando pues nuestras ideas para lograr un mejor sistema de pensiones. Por último, de mi parte, ¿funcionan las comparecencias a los funcionarios que vienen y hablan específicamente lo de pensiones? ¿Funcionan estas comparecencias o no? Sí funcionan, porque muchas veces nos dan datos muy específicos que nosotros no conocemos, o sea, porque también nosotros el planteamiento muchas veces lo conocemos de una de las partes. Claro. Entonces ya vienen ellos y nos plantean situaciones que nosotros desconocíamos, y ya redondeamos la información, ¿no? O sea, ya cerramos la pinza y tenemos un mayor conocimiento, un mejor conocimiento, y nos ayudan a que nuestras ideas o las ideas que nos plantean los ciudadanos pues cobren mayor fuerza y podamos aportar para este diseño de un mejor sistema de pensiones. Insistir en que vamos a seguir muy pendientes de cómo se desarrollan todas estas acciones que vayan en beneficio del servicio que se presta a los derechohabientes de pensiones civiles del Estado. No vamos a cejar en nuestro intento. Es uno de los temas con el que nos hemos, digamos, casado, y que no nos vamos a divorciar de este tema hasta que logremos buenos resultados. Con mucho gusto vamos a estar aquí atendiéndolos y agradeciéndote que nos permitas pues hablar con tu muy muy amplia audiencia. Muchísimas gracias, diputado Pedro Torres. Muchísimas gracias a todos los seguidores de La Raíz de Chihuahua que están en transmisión en vivo, y a todas las personas que ya nos están viendo por YouTube. Mi nombre es Betsy Lucero. Esto es La Raíz de Chihuahua, donde tu voz es noticia.